Hola, soy Laura Bordes y dirijo el área de educación del Museo Cabañas. Sí, bueno, Extima más exterior es como el subtítulo, surge en periodo de pandemia, en una reflexión sobre el espacio de exhibición, sobre el museo como espacio de exhibición y a puerta cerrada, qué significaba pensar en la idea de museo. Y desde una perspectiva desde los feminismos, en las actividades del 8M, en plena pandemia, pensamos en la posibilidad de retomar la frase de lo personal es político y la división entre lo íntimo y lo público, que son planteamientos de las teorías feministas, para entonces crear una exhibición extramuros en donde los balcones y las fachadas de los estudios y casas de las artistas se convirtieran en un espacio de exhibición y entonces reimagináramos la posibilidad de un museo expandido a puertas abiertas, en donde el espacio de exhibición fuera reimaginado. Sí, las dos primeras exposiciones fueron extramuros, porque justamente tenían como esta iniciativa de pensar el espacio público tomado por el arte de las mujeres, ¿no? Y que los espacios de exhibición no tuvieran estas barreras de accesibilidad. Para esta tercera edición de Extima fue un replanteamiento para pensar en el tema del cuerpo dentro de otro cuerpo, que es el espacio del museo, que es un ente rígido y que todo lo que opera y lo que se exhibe dentro del museo tiene una función como de órgano que determina ciertas funciones paralelas, ¿no? A partir de estar dentro de un museo, las narrativas cambian, si es al contrario de si se hicieran las exposiciones afuera. Entonces, el tema de este año es el cuerpo y decidimos volver al interior de las salas del museo para proponer un abordaje narrativo que hablara de cuerpos deseantes, de cuerpos erotizados, de cuerpos amorfos, que no solamente buscan ser mirados, sino que también devuelven la mirada al espectador. Bueno, hay una autora que a mí me gusta mucho su pensamiento, que es una filósofa y psicoanalista que se llama Solly Rolling, es una brasileña, y ella propone el término para pensar el cuerpo, que hay saberes del cuerpo que son brújulas para reescribir otras formas de existir y de resistir, ¿no? A partir como de saberes que se encarnan y a partir de estas intuiciones y experiencias que nos atraviesan, tratando como de romper esta dicotomía de pensamiento y emoción, sino que es que todo trabaja como de manera conjunta, o sea, como no separar el cuerpo de la parte del pensamiento, sino el cuerpo como una forma de pensar también y de abordar el mundo. Entonces habría una posibilidad de reivindicar unas discusiones acerca de la existencia. Entonces retomo a esta autora, Solly Rolling, para trabajar con las artistas que invito en esta ocasión. Y entonces la selección de obra busca como salirse de hablar de los feminismos o del 8M a partir de identificar el cuerpo de la mujer o de la mujeridad, sino más bien son cuerpos abstractos que no refieren a la discusión únicamente de género, sino apelan a la reflexión de la condición humana y a la necesidad de reflexionar sobre la diversidad étnica, racial, de género, apelando a la vida, ¿no? a la necesidad de unirnos en pro de dignificar la condición humana. Entonces, bueno, ahí es que no reconoceremos cuerpos figurativos como tal o que refieren como al tema de género, si bien se enmarca dentro del 8M, sino hablan más bien del cuerpo como un repositorio de saberes a partir de los cuales se pueden hacer metáforas, es decir, el cuerpo es una condición poética también, que nos permite otro tipo de comprensiones. Entonces, fue así un poco como los ejes curatoriales. Pues a partir de este texto de Solly Rolling sobre los saberes del cuerpo como brújulas, empecé a investigar el trabajo de algunas artistas que su obra tratara sobre el cuerpo como territorio político y poético, y a partir de estas metáforas pudiera como repensarse el tema del placer, de lamer lo imperfecto, de habitar territorios al margen, de cuestionar como los estereotipos de género, de habitar otras posibilidades de pensar
por ejemplo, la cañería como un ducto que transmite vida, de pensar en el órgano, en el único órgano de placer, desde una perspectiva como erecta, grande, de pensar en, por ejemplo, la posibilidad de cómo digerir algo que es indigerible, como esta instalación de Cristina Umaña, de pensar en las historias transgeneracionales que nos habitan y de las cuales somos contenedoras en nuestro propio cuerpo y que habitan en nosotras saberes que han sido compartidas por muchas personas que atraviesan nuestra experiencia humana, ¿no? O cómo el cuerpo al mismo tiempo puede ser engullido desde otra perspectiva, de manera satisfactoria, en donde el placer está presente y lo erótico también está presente, no en el sentido como sexogenital, sino lo erótico como en el sentido de eros, que tiene que ver más con la vida, ¿no? La vida misma. Bueno, Extima es una exposición pequeñita, de corte muy lúdico, no solamente como en donde la selección de las piezas tiene que ver con una lógica de curaduría educativa, es decir, que el formato de exposición suma a la narrativa reflexiva que se enmarca dentro del 8M, ¿no? Bueno, esta exposición se conforma de artistas que en su cuerpo de obra podemos encontrar esta narrativa en donde el cuerpo representado tiene más bien como una función de órgano, la cual nos permite pensar a partir como de esta función aislada diferentes experiencias humanas, ¿no? Por ejemplo, la pieza de Cristina Umaña es una especie como de intestinos, úteros, con manos, que queda como algo muy amorfo, que trata de la idea de cómo digerir aquello que es indigerible, y esta metáfora se puede aplicar a muchas situaciones de la vida misma. Está también el trabajo que se presenta de Natalia Parani. Natalia Parani trabaja temas sobre los cuerpos gordos o cuerpos grandes, y ella lo hace desde una perspectiva sensual y erótica, en donde el cuerpo tiene una experiencia visible, ¿no? Que generalmente rompe como con esa censura que se impone a este tipo de corporalidades no normativas. Y también está el trabajo de Valeria Michel. Ella estudia los cuerpos de agua y hace una especie de escultura, cuadro, en donde es un ducto que está habitado por vida, con plantas que son disecadas del manto acuífero del río Lerma Santiago, que es un espacio sumamente contaminado, y ella propone como una posibilidad de reimaginar estas plantas fitorremediadoras como una alternativa para generar vida que brota desde las cañerías, ¿no? Está también el trabajo de Quillo Gutiérrez, que ella hace unos órganos, senos, que retoman esta frase de la habitación propia, y ella lo hace para pensar la habitación propia tachada como una habitación que puede ser, que cuestiona lo privado de la habitación y puede ser habitada, por ejemplo, por abejas, como un seno de refugio, y hace una metáfora pues justamente sobre la vivienda y sobre el bienestar desde una perspectiva de la ecología. También encontramos la pieza de Fernando Palomar, que en el proceso curatorial me interesó su obra, que es de un tiempo muy anterior, de los inicios de los 2000, pero me pareció interesante que un hombre a inicio de los 2000 hiciera una escultura del único cuerpo dedicado al placer, que es el órgano sexual femenino, el cual solamente hasta este año se ha mapeado su morfología y su función, lo cual me permitía hablar de este retraso en el conocimiento de la anatomía y las funciones del cuerpo de las personas con vulva. Y bueno, también está el trabajo de Denise Julieta. Ella trabaja mucho con pintura y hace una silueta humana habitada por una especie como de organismos prehistóricos, y es un contenedor de historias, no solamente transgeneracionales, sino interespecie,
que hablan como de aquellos saberes del cuerpo desde una perspectiva como muy arqueológica, ¿no? Y está también el trabajo de Natalia Martínez. Ella se dedica a las artes del performance y algunos de sus performances han quedado documentados, y trabaja también sobre los cuerpos no normativos y sobre todo sobre volver a la ternura para abrazar esas imperfecciones que socialmente se han impuesto sobre determinados cuerpos y otros, ¿no? Entonces, bueno, es una exposición que busca un abordaje muy lúdico, es muy visualmente como muy atractiva, como muy colorida. Me gusta pensar en un público joven que pueda acercarse a la experiencia, en donde podemos ver un artista que trabaja desde la ilustración, una performer que deja su documentación, pero son piezas muy, muy coloridas que me interesa que dialoguen sobre todo con las estéticas de los públicos más jóvenes, que se van adentrando a estas reflexiones sobre la diversidad corporal, sobre las metáforas del cuerpo, más allá como del estereotipo de género, sino sobre discusiones un poco más amplias que permiten pensar la experiencia humana y el sentir como una condición de saber.